¿Preparados para escuchar qué hicieron nuestros amigos duendes? Muy bien, si están acá los felicito porque quiere decir que están siguiendo la aventura de esta maravillosa historia. Recuerdan que ellos se habían hecho invisibles porque tenían ese poder. ¿Ustedes se imaginan ustedes invisibles? ¿Qué harían con ese poder? A ver, imagínense. ¿Qué podríamos hacer nosotros invisibles? No travesuras como los duendes, ni bromas. ¿Qué podríamos hacer? Ahorita en el encuentro me cuentan qué podemos hacer nosotros si nos tenemos ese superpoder. Listo. Como los niños no los podían ver, pero sí oír, cada duende se colocó cerca de un animal del bosque para que al hablar pareciera como si fueran animales los que hablaban. ¡Qué niño tan sabroso! Y yo con esta hambre. Habló el primer duende parado cerca a un zorro que se desaperezaba bostezando después de su siesta en la puerta de una cueva cercana al riachuelo. El primer niño oyó la voz y se asustó mucho, pues le pareció que el zorro había dicho que iba a comérselo. ¿Oíste esto?, preguntó tembloroso a su compañero de escapada. ¿Qué cosa?, respondió el otro niño que estaba distraído ensartando una lombriz en el anzuelo de su caña de pescar. En ese preciso momento, otro duende acercó su boca a la lombriz para que pareciera como si ella fuera la que hablara, y dijo con una vocecita aguda: no me ensartes, por favor. Los niños se miraron horrorizados, convencidos de que la lombriz había hablado. Pálidos del susto, soltaron todo y salieron corriendo. Un tercer duende entonces soltó una carcajada estruendosa. Eso fue suficiente para toda la vida. A partir de ese día, ese par de niños fueron los mejores estudiantes del colegio. Eso sí, nadie les creyó que habían oído hablar a los animales del bosque. ¿Ustedes se imaginan que les llegue a pasar eso? Que ustedes escapen o sean desobedientes con los papás y que los animales les empiecen a hablar. No, nos tildarían de locos. Pero recuerden que en la literatura todo, absolutamente todo puede pasar gracias al poder que tienen los niños y que los adultos lo han ido perdiendo. La imaginación. Muy bien. Bueno, pero volvamos al origen de los relojes. Los duendes habían logrado organizarse de manera tan eficiente para dar la hora que, como ya dijimos, les sobraba mucho tiempo. Ahora no sabían qué hacer con el tiempo que tenían libre. Se volvieron indisciplinados, dormilones y perezosos. El duende jefe no lograba motivarlos a hacer cosas productivas. Comenzaron a llegar tarde a dar la hora y todo empezó a fallar porque cuando las horas no se dan a tiempo, todo se atrasa. Los campesinos se levantaban tarde, las vacas no sabían si dar o no dar leche y vivían confundidas sobre cuándo tenían que alimentar a sus terneros y cuándo debían ser ordeñadas. Las gallinas no volvieron a poner huevos y a los pájaros se les estaba olvidando cantar en las mañanas. ¿Ustedes se imaginan toda esa locura de lo que pasó por olvidar los relojes? Y por olvidar dar la hora, porque los duendes se volvieron muy perezosos. Claro, si tenían puro tiempo libre ya no tenían que trabajar. La aldea cercana al bosque cayó en una profunda crisis. Ya nadie sabía cuándo era hora de trabajar y, para empeorar todo, los campesinos estaban desesperados con las bromas que les jugaban los duendes. Fue tan grave el problema que el gobernante de la aldea mandó a llamar al jefe de los duendes. Estamos muy cansados de ustedes. Están haciendo lo que se les viene en gana. Si no hacen bien su trabajo y no dan la hora con puntualidad, vamos a tener que castigarlos a todos. Serán expulsados del bosque, dijo el gobernante, con determinación mientras miraba al pequeño jefe de los duendes desde lo alto de su trono rodeado de guardias. Pero, señor, ¿y qué puedo hacer yo si mis duendes no llegan a tiempo para dar la hora? Se excusó el jefe de los duendes haciendo una ligera venia ante el gobernante. Ese no es mi problema. Es su responsabilidad y tiene que hacerse cargo de ella, sentenció el gobernante muy enojado. Le doy 24 horas de plazo para que lo resuelva. De lo contrario, mañana iré al bosque con mis soldados, los sacaremos de allí y quemaremos sus viviendas. El jefe de los duendes salió muy preocupado en la entrevista con el gobernante. Él era un duende responsable, le gustaba hacer bien su trabajo y se sentía muy mal por los problemas que sus duendes le estaban causando a la aldea.
Por eso, mientras hacía su recorrido de regreso a través del pueblo y las gentes salían a regañarlo, a quejarse de los duendes, a reclamarle por los daños de las horas mal contadas, él no se levantaba los ojos del suelo avergonzado. Era un largo recorrido hasta el bosque, el que el jefe inició en la mañana, con un sol en alto y continuó hasta las horas de la tarde, cuando el sol había descendido. Mientras avanzaba, observó cómo su sombra iba cambiando de tamaño a medida que el sol se iba acostando en el horizonte. Cuanto más bajaba el sol, más larga era su sombra. Se detuvo a reflexionar sobre esto y de repente otra idea se le vino a la cabeza. ¿Cuántos son como este duende jefe? Que se les vienen muchas ideas a la cabeza para poder salvar a las personas que más aman. Aceleró el paso pensando y repensando en esta idea y tan pronto llegó al bosque convocó a todos los duendes a una asamblea. Reunidos esa noche en torno a una gran hoguera, el jefe les contó la gravedad de la situación en que se hallaban por las amenazas del gobernante y aprovechó para regañarlos y recordarles que sus bromas y desorden era causa de los líos en la aldea. Tenemos que reconocer que nos hemos vuelto descuidados y vagos. Somos una molestia para la aldea, dijo con severidad el jefe. Si no mejoramos y resolvemos el problema de las horas, nos echarán del bosque. Los duendes se miraron unos a otros apenados sin saber qué decir ni cómo disculparse. No eran malos, solo que estaban muy aburridos. Pero eso sí, además de vergüenza, sentían mucho miedo por las amenazas del gobernante. Si los echaban de su bosque encantado, ¿a dónde irían? El desaliento fue general. Lloraban, reclamaban y se culpaban unos a otros por no haber cumplido sus turnos. Fue un momento de caos y tristeza en el que nadie sabía qué hacer. Hasta el jefe tomó de nuevo la palabra y pidió silencio. Se subió en una roca para que todos pudieran verlo. Levantó sus manos para calmarlos y les dijo: Tranquilos, tranquilos, mis queridos duendes. Creo que tengo una solución. Es algo que nos puede salvar. Hubo un murmullo general y el jefe tuvo que gritar para pedir de nuevo silencio y pudieron escucharlo con atención. Y así lo hicieron, llenos de esperanza. Sabían que su jefe era un duende muy inteligente. Vamos a clavar un palo grande bien derechito en ese claro del bosque donde el sol lo ilumine y proyecte su sombra. Para explicar su idea, el jefe tomó una gran estaca y la colocó frente a la luz de las llamas de la hoguera. Miren, continuó explicando, la sombra se proyecta a diversos lados. Lo mismo pasa con la luz del sol. A medida que se desplaza en el cielo, cada cosa que el sol ilumina proyecta una sombra. ¿Recuerdan cuando trabajamos los puntos cardinales? Que por un ladito salía el sol, él hacía ese recorrido y se escondía por el otro. Eso era lo que les estaba tratando de explicar el duende jefe. Los duendes asentían y seguían con interés las explicaciones del jefe, aunque todavía no entendían cómo podía eso ser la solución a sus graves problemas. Ahora, dijo el jefe con entusiasmo, si alrededor del palo hacemos un círculo con 60 piedras que representen los 60 minutos de una hora, la sombra del palo se irá trasladando de piedra en piedra con el paso de las horas. Los duendes se miraban asombrados intentando valorar la idea. Nadie decía nada. Les costaba entender cómo funcionaría este mecanismo solar. En medio de los murmullos se escuchó una voz achacosa que protestó. Me parece una idea estúpida. Era la voz del duende más viejo del bosque, que tenía algo así como 333 años mal contados, porque en los últimos meses, con el desorden de las horas, ya no estaba seguro de cuándo era su cumpleaños. Mire todo lo que puede pasar si un reloj no funciona. Desde que me acuerdo, las horas las decimos nosotros. ¿Cómo así que ahora la van a decir los troncos? Refunfuñó y se rascó la barba incrédulo. ¿Por qué no?, contradijo otro. Usted dice, son cosas de duendes viejos. El que habló apenas acaba de cumplir 150 años, que como todos saben son pocos años para los duendes. Entonces se armó una gran discusión, como sucedía cada vez que se intentaba tomar una decisión importante en ese bosque encantado. Todos hablaban al mismo tiempo, nadie escuchaba a nadie, y como no se ponían de acuerdo, las horas, aunque mal contadas, seguían avanzando lentamente. En la mañana llegarían los soldados a expulsarlos del bosque. ¡Silencio! ¡Silencio!, gritó impaciente el jefe.
No más desorden. Tenemos que hacer lo que yo digo. A trabajar, no más discusiones. Vamos a cortar un gran tronco de inmediato. 30 duendes se dedicarán a esa tarea y otros 30 van a abrir un gran hueco en la tierra, aquí, en este lugar despejado del bosque donde entra la luz del sol durante todo el día. ¿Será que esta nueva idea los va a salvar de ese gran gobernante y de los soldados que los van a expulsar? Eso lo veremos mañana en la siguiente parte de esta maravillosa obra. En la tarde nos vemos para hablar en el encuentro sincrónico sobre la actividad del día de hoy. Les mando un abrazo gigante.